Bien, continuando con la serie de actividades académicas no regladas que venimos atendiendo en este curso, continuamos con las que hemos cursado durante el pasado mes de marzo, en la que durante una semana celebramos una jornada sobre el lenguaje de la comunicación, y últimamente ha habido un par de seminarios sobre auditoría y consolidación de estados financieros. A petición del Departamento y Cátedra de Derecho Mercantil de esta escuela, hemos tenido el gusto de invitar a nuestro ponente de hoy, a don Luis Ribó Durán, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Católica de Puerto Rico. Es la primera vez que tan insigne conferenciante viene a visitarnos y esperamos que no sea la última, que la amistad que desde este momento se ha generado entre esta institución y tan renombrado profesional, pues cuaje, y como él mismo nos ha comunicado en el almuerzo que hemos tenido, pues que sea causa de verlo por aquí en sucesivas ocasiones. Para presentar a nuestro conferenciante tiene la palabra el doctor Millán Garrido, que leerá y procederá a su presentación. Muchas gracias. Señor, señores, alumnos, pocos pero alumnos, antes que nada, y aunque realmente mi intervención debía y se va a ceñir únicamente a presentar al conferenciante de hoy, quería antes señalar que esta actividad académica se centra o se sitúa dentro de lo que es propiamente la extensión universitaria, y que se justifica precisamente porque esa vida universitaria no debe no debe ceñirse única tan solo a lo que es la clase, a lo que es el examen y a lo que es poco más, ¿no? Sino que los alumnos y la sociedad misma deben cada vez participar más en lo que es la propia dinámica del centro. Y quiero empezar dándole las gracias al centro por el esfuerzo que hace, sobre todo en el ámbito presupuestario, el esfuerzo que hace para que sea posible, para que sean factibles estos ciclos, en este caso esta conferencia aislada, otras veces ciclos de conferencias, y personalmente darle las gracias en este caso al director. También, por supuesto, y muy especialmente al personal de administración y servicios, que desinteresadamente, puesto que esto muchas veces cae hasta fuera de sus funciones específicas y a veces hasta de sus horarios, pues sin embargo viene aquí a echar una mano, o la echa antes, pues poniendo en correo tropecientas cartas, en fin, y ocupándose de que en los menores detalles pues la cosa salga bien. Y ya dicho esto y señalado este agradecimiento que quiero hacer, porque son unos momentos en los que con este gran barullo que se ha armado en la universidad, en que no se sabe qué es del centro, qué es del departamento, pues yo creo que hay que dejar claro que este tipo de actividades, no meramente de extensión universitaria, sino este tipo de actividades propiamente universitarias, se realizan gracias a la generosidad de este centro y gracias a la colaboración de todas las personas de este centro. Por eso precisamente se señala que organiza la propia escuela. Y paso ya simplemente a decir unas breves palabras del conferenciante. El conferenciante que tenemos hoy es pues una persona que debe marcarse, o debe resaltarse de él sus distintas facetas, fundamentalmente como brillante jurista que es, pero además también como abogado y como empresario. Todas estas facetas creo que son destacables en el profesor Ribó. El profesor Ribó, efectivamente, y como señalan las invitaciones, es catedrático, ha sido catedrático y lo sigue siendo en excedencia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Católica de Puerto Rico, pero ha sido también catedrático en una universidad española, concretamente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Después también en otros centros, como ha sido el propio ESADE, en ESADE, y también de la Escuela de Práctica Jurídica, es decir, que es un hombre con experiencia docente, y eso pues basta verlo o basta escucharlo, lo vamos a escuchar dentro de un momento, para escucharlo, para que nos demos cuenta de esta modalidad o de esta especialidad
suya. Pero además, como jurista, ha sido un hombre prolífico en cuanto a escribir, aparte de haber sido director incluso también de una revista, de la Revista de Derecho puertorriqueño. Aparte de ello, ha escrito pues un montón de libros. No voy ahora a un montón del orden de 14 o 15 libros. Y de estos, pues lo que sí quería resaltar es que ha escrito 3 sobre el tema que hoy nos ocupa, sobre las sociedades de garantía recíproca, y que eso le hace demuestra que es un profundo conocedor de la materia, y que indudablemente, aparte de ser un profundo conocedor de la materia, es quizás la primera figura en España en este tema. La sociedad de garantía recíproca es un profundo conocedor de ella. Ya digo que creo que la bibliografía más importante es la escrita por él. Junto a esto, ya digo, otros innumerables trabajos, de los que quizás destacaría la problemática jurídica del descuento, publicada en el año 83, porque sin conocerlo pues ya me llamó la atención ese libro, y le hice incluso una pequeña recensión en la Revista General de Derecho hace ya de esto pues muchos años, hace 7 o 8 años. Yo no conocería al profesor Ribó sino mucho después, con motivo de la presentación de un libro de una persona asistente a este acto en Sevilla, y no hace más de 6 o 7 meses. Y quería por último destacar la última vertiente, si se quiere, la vertiente empresarial o de asesoría empresarial, como director de publicaciones, que es de Editorial Bosch, quizá una de las editoriales de más prestigio dentro del ámbito jurídico. Y este es el último, o la última faceta importante también a destacar en esta persona, que, como podéis ver, se mueve en ámbitos jurídicos muy diversos. No voy a señalar nada más, simplemente pues dejar al profesor Ribó que tome la palabra, que nos hable de las sociedades de garantía recíproca, o concretamente sobre el futuro imperfecto del sistema de caución mutua, y que como señal de bienvenida pues que le demos sencillamente un aplauso. He escogido el tema de las sociedades de garantía recíproca porque, además de haber escrito varios libros sobre la materia y artículos, también hay una faceta importante, no en los títulos para poder hablaros de este tema, pero sí en lo que pudiéramos llamar la autoridad moral para acercarme a esta temática, y es que dentro de las sociedades de garantía recíproca actualmente en funcionamiento en España, creo que alcanzan el número aproximado de unas 20, una de ellas la fundé con empresarios, con algunos economistas, técnicos en ciencias económicas, y yo como abogado, y estoy en esta sociedad desde 1980, que la organizamos en Barcelona. Estoy como consejero, secretario del Consejo y asesor jurídico de la misma. Es de las sociedades de garantía recíproca más peculiares de las que hay en España, la que tenemos en Barcelona, y luego ya veréis por qué cuando os hable un poco de este tema del futuro imperfecto del sistema de caución mutua. Mi intención al escoger ese tema ha sido porque me designaron que se trataba de un auditorio de una escuela universitaria de ciencias empresariales. Ya habéis oído una evocación de mi transcurso también por aulas. ESADE es la Escuela Superior de Administración de Empresas de Barcelona, digamos, encuadrada dentro del ámbito de los jesuitas. Allí enseñé yo 2 años, y también capté un poco lo que pueda ser de interés para un auditorio
al que ha de dirigirse un jurista como yo, porque no soy... Tengo facetas empresariales, pero realmente estoy conviviendo con empresarios. Yo no hago de empresario, yo asesoro empresarios, pero estimo que el tema del sistema de caución mutua, que es lo mismo que hablar de sociedades de garantía recíproca, pues podía seros de un cierto interés. Ahora bien, no os voy a abrumar explicándoos qué es una sociedad de garantía recíproca, aunque sí aludiré a unos perfiles elementales para llevaros, si me permitís, y esta es la intención mía, a hacer con vosotros unas reflexiones sobre este tema. 10 años de experiencia en una sociedad de este tipo, y más años, si cuento los dedicados al estudio. Antes de poner en funcionamiento esta sociedad, había realizado algunos estudios o dictámenes para los precedentes reales y empresariales de esta sociedad, como también os haré luego mención. Creo que más que hablaros, digo, de lo que pueda ser el aspecto puntual de la organización y de la estructura de una sociedad, que al fin y al cabo eso lo encontraréis en los textos legales o en los textos que se le han dedicado los autores que han tratado de ello, es plantearos reflexiones sobre ello, pero reflexiones que estimo cada vez más necesarias en el ámbito universitario, en el ámbito pues de una plataforma interdisciplinaria en la que ahora me estoy sintiendo creo con plenitud de derecho. Es decir, vengo yo como abogado a hablaros de un tema en el que confluyen los aspectos empresariales, los aspectos jurídicos, los aspectos incluso macroeconómicos, y naturalmente yo solo os puedo hablar desde el ángulo jurídico, pero mis reflexiones espero que os sirvan de algo para esa andadura que vosotros en estos momentos como estudiantes y luego como profesionales del mundo empresarial vais a tener que andar. Y oiréis hablar de estas sociedades porque cada vez se están necesitando más y se están utilizando más. Estimo, por otro lado, que el hecho de que haya señalado como título, un título muy improvisado telefónicamente, cuando el profesor Millán me pedía desde esta maravillosa ciudad a la otra no tan maravillosa que es Barcelona, que está hecha un asco actualmente, pues me pedía el título de la conferencia, tuve que improvisar rápidamente y solté este con la intención, quiero explicároslo, de plantear un análisis de una realidad socioeconómica desde el ángulo jurídico, como son estas sociedades, como es el sistema de caución mutua, y ofreceroslo desde una perspectiva pues de crítica anticipadamente ya negativa, os lo digo ya desde ahora. Por ello, el título tiene unos resabios indudablemente pesimistas. El futuro imperfecto del sistema de caución mutua. Tiene un resabio, digo, pesimista, pero tiene también un cierto deje, digamos, de ironía en cuanto al juego de palabras. Pero, en definitiva, no es por darle más allá importancia de lo que merece un título, pero sí para anticiparos qué es lo que me propongo hacer en esta charla de ahora. Que por otro lado pretendo, en una brevedad que me gustaría no sobrepasar los márgenes que habíamos calculado de los 35 o 40 minutos como máximo, incluyendo los que ya llevo hablando, para dar pie a un coloquio, para dar pie a que vosotros planteéis lo que se os antoje sobre este tema y para que yo os pueda contestar en la medida de lo posible. ¿Qué es esto del sistema de la caución mutua? Hablamos de sistema para referirnos al conjunto de sociedades de garantía recíproca insertas en un contexto socioeconómico, el nuestro, el español, en el que cumplen una función determinada. Para ello, acerquémonos por unos momentos, vamos a dedicarle unos minutos al análisis de lo que es una sociedad de garantía recíproca, porque de la mano de este pequeño análisis se puede deducir lo que es, en definitiva, el sistema.
el sistema de caución mutua. Eso yo no tengo nada que ver, supongo, ¿verdad? Digo, pues, haceros un pequeño esquema, una presentación temática de lo que es una sociedad de garantía recíproca, como os he dicho ya desde el principio, lo tengo. De garantía recíproca se van a regular por este Real Decreto las normas de desarrollo que luego se dicten a nivel ministerial o a nivel también gubernamental, pero en todo aquello no previsto por estas disposiciones, o sea, por las sociedades de garantía recíproca, por su Real Decreto fundacional, se regirán por la Ley de Sociedades Anónimas. Naturalmente, en el año 78, pues la ley entonces vigente de 1951, ahora con la ley ya, el texto refundido que tenemos de la Ley de Sociedades Anónimas. Entonces, si son una sociedad anónima especializada, ¿en qué consiste esta especialización de las sociedades de garantía recíproca? Pues en que tienen una serie de elementos estructurales de la sociedad que se diferencian claramente de los que son habituales en cualquier otra sociedad anónima. Tal es el caso, en primer lugar, y diría que el principalísimo, el objeto social. Sabéis que una sociedad anónima se puede dedicar a cualquier objeto, a cualquier actividad económica lícita. Lo que hay que hacer es especificarla, es señalarla. Como sabéis, actualmente la nueva ley es más exigente que la de 1951 en el sentido de que debe puntualizarse la actividad o las actividades, han de concretarse. Pero se pueden escoger las que se quieran. En una sociedad de garantía recíproca, el objeto social está predeterminado por el legislador, en este caso el Real Decreto que os decía, creo que es el 1885 de 1978. Y allí se dice, el objeto único de estas sociedades es, y ahí viene ya la presentación que os hago para los que no habíais oído hablar de ellas, prestar garantías a los socios empresarios de la propia sociedad de garantía recíproca en las operaciones empresariales que efectúen y para el cual necesiten su aval como elemento imprescindible para la financiación de la misma empresa o de la misma sociedad. Dicho más, digamos, pedestremente, toda sociedad, toda empresa con actividad empresarial necesita financiación. En cuanto esa financiación se realiza a través de entidades naturalmente crediticias, sea mediante una póliza de préstamo, una póliza de crédito, una póliza de descuento, líneas de descuento, cambiario o, si queréis, documentario para hacerlo más amplio, necesitan avalar el crédito que les abre la entidad crediticia. Bien, pues ese aval es el que significa muchas veces para las empresas pequeñas y medianas el contradecir fundamentalmente lo que les ha llevado a constituirse en sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, que son las formas societarias más habitualmente empleadas en la pequeña y mediana empresa española. Es decir,
el día que organizan el negocio y le dan la forma societaria en el despacho de un notario, tienen buen cuidado en decir vamos a limitar la responsabilidad a lo que aportemos a la sociedad. Y esto queda así constituido, queda así inscrito, pero al día siguiente, o el mes siguiente si queréis, cuando tiene que ponerse en marcha la empresa y tiene que obtener dinero para financiarse y van a un banco, allí se despiden de la responsabilidad limitada, porque lo primero que hace el banco es decir, y usted va a poner ahora su firma aquí para que yo le haga el descuento, porque si no, no le descuento papel. O si usted quiere una póliza de crédito, muy bien, pero usted, no ya como sociedad anónima, no, usted que tiene un piso, que tiene una finca o que tiene unos bienes, usted va a poner su firma, usted y su mujer y su hijo y todos los que están en la sociedad, porque la mayoría son sociedades familiares. Pues bien, este problema se agudiza cuando es el Estado el que estimula a la pequeña y mediana empresa para que vaya a las entidades de crédito y aproveche las ayudas financieras que el Estado ha presupuestado y que naturalmente el Estado no despacha en una ventanilla del Ministerio de Economía, sino que las da y las canaliza a través de las entidades de crédito, y entonces hay tantos millones disponibles en el ICO que se canalizan a través de cajas de ahorro, de bancos, oficiales o no, etcétera. Y entonces cuando va la pequeña y mediana empresa allí es cuando se reproduce la escena que os he dicho y que significa para el empresario que no puede aprovechar aquellas líneas salvo si se juega su patrimonio particular. Y entonces, consciente de ello, el Estado ideó, el Estado, ahora no hablo del Estado español, el Estado español se dio cuenta que hacía falta un tipo de sociedad que en otros países europeos habían demostrado su idoneidad, su funcionalismo práctico para suplir esta falta de aval. Y entonces se constituyen sociedades de empresarios para que esta sociedad de garantía recíproca, de ahí el nombre, avale a sus propios socios, que han de ser empresarios, en las operaciones que realizan para financiarse. De ahí, y con ello cierro ya el círculo, la definición o la alusión a la que hacía mención hace un momento del objeto social de las sociedades de garantía recíproca. Otra característica, solo pueden dedicarse a esto, Las sociedades de garantía recíproca no pueden tener otro objeto social, nada más que este. Otra característica de estas sociedades son derivadas de lo que llamaríamos la ilusión de ingeniería que tiene el Estado cuando organiza un nuevo tipo societario o cuando organiza un nuevo tipo de fórmula, llamémosla negocial, sea contrato, sea sociedad, en definitiva, todo vamos a parar siempre en la figura contractual o del negocio jurídico. Cuando el Estado se mete ingeniero, pues el Estado se hace ilusiones y entonces hace una serie de presupuestos a base de decir, y eso se tendrá que constituir de esta manera porque en unos despachos ministeriales unos ingenieros sociales han diseñado una figura y entonces aquella es la que en definitiva va a parar al boletín oficial del Estado. Luego esta se experimenta y entonces vienen el llanto y el crujir de dientes. Ahora os voy a decir cuáles son las características esas que particularizan o singularizan, si queréis, las sociedades de garantía recíproca. Capital variable, capital social variable. Sabéis que las sociedades anónimas, como las otras sociedades de capital, o sociedades capitalistas, y no en el sentido marxista de la palabra, pues el capital social es una cifra de retención y una cifra fija, cuya variabilidad representa una modificación estatutaria, un cambio muy importante en el diseño de la sociedad y sobre todo en la misma marcha, por aquel juego, digamos, de la línea del patrimonio y del capital y que no se pueden repartir beneficios mientras no estén igualadas las dos cifras. Pues bien, en las sociedades de garantía recíproca esto no existe así. Es una sociedad de capital variable, esencialmente. Ahora bien, esa variabilidad tiene que moverse dentro de unos parámetros. El legislador permite que entre un mínimo determinado y un máximo la sociedad señale su capital mínimo.
Entonces, el legislador, concretamente en la legislación vigente en estos momentos, ha señalado que el capital mínimo es de 50 millones de pesetas. Pensad que esto salió, como os he dicho antes, en el año 78, se consideraba una cantidad pues aceptable. En esos momentos que se va a modificar esto, se habla ya de 200 millones. Pues bien, 50 millones de capital mínimo. Quiere decir que no se puede constituir ninguna sociedad de garantía recíproca que no tenga como cifra mínima 50 millones. Ahora bien, si el mínimo estatutario coincide con el mínimo legal, ya no se puede bajar de ahí. Si se constituye con un mínimo estatutario que está por encima del mínimo legal, por ejemplo, en el caso de la que organizamos en Barcelona en el año 80, pusimos 100 millones, entonces esta cifra permitía, según la ley, la norma reguladora de estas sociedades, que podíamos triplicar esta cifra por arriba y por abajo, o sea, podíamos tenerla disminuida o aumentada en 3 veces. Y esa era la variabilidad. Por lo tanto, en cuanto tenemos una sociedad de garantía recíproca que dice capital mínimo estatutario, 100 millones, quiere decir que puede, sin necesidad de cambiar sus estatutos, ni por lo tanto de cambiar la cifra mínima, sencillamente por el movimiento de capital, puede multiplicar por 3 o puede disminuir en 3 también hacia abajo la cifra del capital. Entonces, con el tope, siempre del mínimo legal, que no puede bajar de 50 millones de pesetas. Entonces, un momento, no, he cometido un error. Nunca por debajo de la mínima. Cuando la sociedad marca, perdonad la enmienda, pero me doy cuenta a tiempo. Cuando la sociedad marca su capital mínimo, nunca puede disminuir por debajo del mínimo que ella ha dicho. Tendría entonces que proceder a la modificación estatutaria. Por lo tanto, 100 millones de capital mínimo en los estatutos significa que puede tener hasta 300 millones de capital efectivo sin necesidad de modificar los estatutos. Ahora, no puede bajar de 100, salvo que vuelva a modificar la cifra mínima del capital social. Otra peculiaridad de la misma: hay 2 clases de socios en las sociedades de garantía recíproca: los socios partícipes y los socios protectores. Los partícipes son, propiamente dicho, los empresarios, es decir, los socios que van a poder utilizar los servicios de aval, de afianzamiento o de garantía recíproca que la sociedad tiene como su objeto social único. Los socios protectores no hace falta que sean empresarios, pueden ser personas físicas o jurídicas vinculadas o no con el mundo empresarial, es indiferente. Estos son propiamente socios que no podrán pedir el aval, no tienen derecho, por lo tanto, a utilizar los servicios emanados del objeto único de la sociedad, pero en cambio tienen derecho a participar en su administración. Y, como es lógico, en este ámbito de los socios protectores entran todas las instituciones, entran las grandes empresas, entran las entidades crediticias que desean participar en la vida de la sociedad para ver de cerca las operaciones precisamente que la sociedad va a avalar. Por ejemplo, en nuestra sociedad, que se llama CEAVAL en anagrama, y el título completo de la misma es Centro de Avales para la Industria y la Edición, o sea que abarca el ámbito de la industria en general y de la edición en particular. Esta sociedad, digo, en su actividad, que abarca, como veis, la industria y la edición, incluye como socios protectores a, por ejemplo, la Federación de Gremios de Editores de España, la Cámara de Comercio de Barcelona, la Unión Patronal Metalúrgica de Barcelona. O sea, entidades, instituciones vinculadas con el ámbito o con el mundo empresarial que se vincula como socios partícipes. El Ministerio de Cultura lo tenemos también como socio protector. ¿Por qué? Porque los socios partícipes son editores también, o sea, empresas editoriales. Entonces, se añade a todo ello entidades de crédito, y a las entidades de crédito les interesa
porque pueden ver de cerca cómo funciona el mundo empresarial. Otra característica de las sociedades de garantía recíproca es la limitación en los beneficios. En esto se parecen a las sociedades cooperativas. Tienen una limitación muy clara en cuanto a los beneficios. Aparte de que hay unas detracciones de los rendimientos líquidos de la sociedad, o sea, de los resultados ya, digamos, hechas las oportunas reservas legales que le corresponden como ley, por ley de sociedades anónimas, luego viene la normativa de las sociedades de garantía recíproca y señala una serie de reservas nuevas. Y finalmente el resultante de todo aquello, que prácticamente es nada, entonces aquello puede dedicarse con nuevas limitaciones al reparto de beneficios, y este reparto nunca puede ser superior a lo que sería el interés básico del Banco de España más 2 puntos, de modo que, a semejanza de las sociedades cooperativas, digamos, el capital está, digamos, limitado en cuanto a sus rendimientos, y correlativamente a ello también lo está en cuanto a poder político. Es decir, las sociedades de garantía recíproca no pueden aplicar la regla, digamos, típica de las sociedades anónimas, típica de las sociedades capitalistas o de capital, que es una acción, un voto. Eso no lo pueden hacer. Hay unas limitaciones de máximo del 5% de los votos existentes en una sociedad pueden estar concentrados en un socio. Otra peculiaridad de las mismas es que la actividad consistente en la concesión de avales solo puede realizarse con los que son socios de la sociedad de garantía recíproca, por lo tanto, principio mutualista. Otra característica es la de que los administradores tienen que ser socios, también, como eso veis, discrepa de las sociedades anónimas, donde los administradores no tienen por qué ser socios. Y por último, las dos características finales que os quiero reseñar es la llamada del fondo de garantía y luego la del control de la administración pública. El fondo de garantía es una aportación que tiene que hacer todo socio partícipe cuando se le concede el aval, y que, además de los gastos de estudio y de comisión de aval, que se llama, debe aportar una cantidad determinada que va a parar a un fondo de garantía. Y ese fondo de garantía, constituido con las aportaciones distintas de los diversos socios avalados, tiene un fondo común y además tiene una obligación solidaria de atender los impagos de cualquiera. Como veis, este diseño es lo más antiempresarial que se pueda imaginar, lo más impopular que pueda haber. Es decir, situaros ahora como empresarios o como empresa y pensad en lo que se hace cuando se obtiene una línea de descuento y las retenciones famosas que hacen las entidades de crédito, además de la comisión. Unas retenciones que, una vez finalizada la operación o agotada la línea de descuento o cancelada la línea de descuento que se ha estado utilizando durante un año, 6 meses o los años que sean, las retenciones se recuperan automáticamente, naturalmente con la liquidación correspondiente de la deuda que haya, el juego de saldos. Pero en la sociedad de garantía recíproca no podemos decir, esto que hace usted aportando al fondo de garantía es lo mismo que hace usted en un banco o en una caja al verificar retenciones. ¿Por qué? No es lo mismo. Porque esa cantidad aportada al fondo de garantía, una vez ha finalizado la operación en sí, aunque el socio aportante haya cumplido hasta el final, es decir, que la sociedad de garantía recíproca no haya tenido que pagar como avalista solidario que es, a pesar de ello, si se han producido impagos en la sociedad de garantía recíproca que no hayan podido ser atendidos por las aportaciones al fondo de garantía de cada uno de los incumplidores, se echa mano del fondo común. O sea, que cada vez que se produce un incumplimiento en la sociedad de garantía recíproca, se echa mano en primer término de la aportación al fondo de garantía que hizo el socio incumplidor, aquel, por ejemplo, que obtuvo la línea de descuento en la que le ha avalado la sociedad de garantía recíproca. Este
fallo, este impago, es atendido por la Sociedad de Garantía Recíproca, avalista solidario, se entiende con el banco inmediatamente y procura inmediatamente pagar, luego ya recuperará del socio, pues este pago lo realiza con cargo a la aportación al fondo de garantía de aquel socio, pero como esa aportación es pequeña, es un 6% y generalmente se queda en un 5% del importe avalado, naturalmente en pólizas de crédito o en préstamos un poco elevados, con un vencimiento o con unos vencimientos semestrales, por ejemplo, trimestrales, la cantidad generalmente supera a ese 5% aportado. Significa que hay que echar mano del dinero del fondo de garantía, no solo del que aportó aquel, sino de lo que han aportado los otros. Y entonces aquel fondo afecta, por lo tanto, este impago a dinero aportado por socios que pagan y cumplen. Como veis, os estoy describiendo algo sumamente impopular que ha llegado a plantear el problema de las sociedades de garantía recíproca, es decir, es que nos habéis dado Estado un tipo de sociedad para atender a unas necesidades, pero es que no tiene producto, o sea, no puede competir en general con las sociedades crediticias normales. Pero eso lo veremos en todo caso un poco más adelante. Por último, la característica del control estatal. Las sociedades de garantía recíproca están intervenidas, como actualmente lo están todas las financieras y crediticias, por el Banco de España, pero hasta la Ley de Disciplina última publicada, pues lo estaba por el Ministerio de Economía y Hacienda, y entonces tenía una intervención que le obligaba a la sociedad a presentar sus balances, aparte de lo que ahora le corresponde hacer en el registro mercantil, tenía que hacerlo en el Ministerio de Economía y tenía que someterse a auditorías anuales. Bien, este es el panorama o la descripción de las sociedades de garantía recíproca. Yo, sobre esta base, que tal vez por aquello de conocerla un tanto demasiado, la trato incluso a veces con una cierta ligereza, os he querido dar un perfil, pero es sobre ello que prefiero ahora, o que pretendo ahora, llamaros la atención en los siguientes puntos de reflexión. ¿Qué ha sido en España, en nuestro mundo financiero, en ese mundo financiero en el que esa sociedad que antes me refería, Ceavales, en la que estoy desde hace ya 12 años en Barcelona, y que conozco otras de otros lugares de España, qué ha significado esta legislación de la que os he dado una descripción muy sumaria? ¿Qué ha significado o qué reflexiones y qué conclusiones podemos sacar de este esfuerzo que hizo el Estado poniendo en circulación ese tipo de sociedad? Una primera reflexión es que el trasplante de figuras jurídicas extranjeras tiene un alto coste, o tiene, si queréis, en lenguaje más propio del mundo financiero, un riesgo muy alto. Las sociedades de garantía recíproca las hemos copiado prácticamente de Francia, pero mal copiadas, como suele ocurrir cuando se copian cosas o cuando se copian puramente figuras jurídicas. Esto, vosotros los que estudiáis ciencias empresariales, tenedlo muy en cuenta, porque estamos en unos momentos en que, sin necesidad de que el legislador se lo proponga, el mundo empresarial, que es muy vital, que es muy está en una ebullición actualmente muy manifiesta, absorbe o capta figuras, sobre todo contractuales, pertenecientes a sistemas jurídicos que no son el nuestro. Fijaros que he dicho sistemas jurídicos, no el derecho español o el derecho francés, no, sistemas jurídicos. Están trayéndose figuras del mundo anglosajón y allí hay un sistema de derecho distinto al nuestro. Y entonces la funcionalidad, por ejemplo, de un contrato de factoring es muy distinto al que tiene en Inglaterra o en Estados Unidos al que pueda tener aquí en España. Como tal vez sabréis, por lo que habréis estudiado en Introducción al Derecho, pero os recuerdo, lo de sistemas jurídicos son lo que se llama también en derecho comparado familias de derecho, es decir,
grupos de ordenamientos jurídicos que tienen un denominador común. En este sentido se habla, por ejemplo, de los derechos codificados de base romanizada, o derecho europeo continental, también se le llama, o derecho romano-germánico, como le llama René David, el gran comparatista, que es el derecho español, el portugués, el francés, etc. O sea, los derechos actualmente de unas naciones, que son estas que componen el continente europeo, y todas aquellas que han recibido la civilización de este continente europeo, cuyos ordenamientos jurídicos se basan o se formaron a partir de la recepción del derecho romano a partir de la Baja Edad Media, elaborando el derecho justinianeo, y que luego, en una etapa, digamos, de las luces o de la época de la Ilustración, desemboca con la codificación. Por eso el título, el nombre de derechos codificados de base romanizada. Estos derechos, basados fundamentalmente en el derecho romano justinianeo, tienen unas técnicas jurídicas, utilizan unas figuras jurídicas distintas y hasta cierto punto incomprensibles para el abogado, por ejemplo, inglés o norteamericano, o neozelandés o australiano, o canadiense, si excluimos el estado de Quebec, donde tiene el derecho francés. Entonces, otra familia, y es la del mundo occidental, es la familia de los derechos angloamericanos, la del common law, que se basa en el derecho inglés y que fue exportado a los Estados Unidos y, naturalmente, a casi todas las colonias de la Commonwealth británica. Otro ha sido, y digo ha sido porque no sé qué va a ser de esta familia que hasta ahora se llamaba de los derechos socialistas, que es una desmembración de los derechos de la Europa continental o de base romanizada, pero configurados sobre los valores, digamos, del marxismo. Y luego el último grupo, digamos, de gran familia es una especie de cajón desastre en la que los comparatistas agrupan todos los derechos de origen filosófico o religioso, en el que cabe desde el derecho canónico al derecho judío, al derecho hindú y naturalmente el derecho islámico. Son aquellos en que la ideología y la ordenación jurídica están estrechamente vinculados y no precisamente por razón de un territorio, como ocurre en los demás. Pues bien, en ese trasplante al que me estoy refiriendo es muy peligroso el no ser consciente de algo que nos ha ocurrido y que por eso lo expongo aquí en la experiencia de las sociedades de garantía recíproca. Cuando el legislador español se da cuenta, y se da cuenta porque le empujan los empresarios, en este caso se debe decir que fue mayormente desde Barcelona, donde le empujamos bastante al legislador para hacerle ver que hacían falta sociedades de garantía recíproca, las llamábamos entonces de caución mutua, porque en Francia estas sociedades se llaman de caución mutua. Y les decíamos, hacen falta esas sociedades porque si no, los empresarios no aprovechan los créditos que el propio Estado prevé y asigna para estimular la pequeña y mediana empresa. Os he de decir que antes de organizar una sociedad de garantía recíproca, organizamos con otros empresarios y profesionales una sociedad cooperativa de servicios en la que se incluye, entre otros servicios, un descuento en común, un servicio de descuento en común, que fue, en definitiva, una experiencia, digamos, premonitoria de lo que luego ha sido la sociedad de garantía recíproca. Consistía sencillamente en ponerse de acuerdo con un banco, esta sociedad cooperativa, y diciendo, una serie de empresarios ponen el dinero de la retención y todos ellos se solidarizan en el descuento que el banco asigna a un grupo de empresarios. Entonces, distintamente lo podía hacer. Se lo administraban los propios empresarios, iba bien hasta que había uno, naturalmente, que fuera un fresco, y naturalmente lo había generalmente, y entonces era cuestión de controlarlo a tiempo para evitar el perjuicio de los demás. Pero claro, esto siempre ha existido y siempre existirá. Entonces, el legislador español, cuando se da cuenta de esa necesidad y ve el modelo francés, lo trasplanta aquí, lo configura a su manera, pero se olvida, y eso es sobre lo que os quería llamar la atención, el elemento más importante del sistema francés. Y es que las sociedades de garantía recíproca francesas, o de caución mutua, como dicen allí,
tienen la posibilidad de que cuando se encuentran con que no pueden atender a los pagos, y esto es a veces frecuente, tienen el respaldo del Estado. El Estado les da un segundo aval que cubre toda insolvencia posible de la sociedad de garantía recíproca. Dicho de otra manera, una sociedad de garantía recíproca que avala lo hace sabiendo que detrás tiene el Estado para atender todo aquello que ella no puede atender en un momento determinado. Bien, esta figura tan sencilla, el legislador español la olvidó completamente al poner en marcha las sociedades de garantía recíproca en España en el año 78, y al cabo de 3 años, al darse cuenta de esta ausencia, montó una sociedad estatal llamada Sociedad Mixta del Segundo Aval, en la que el aval era subsidiario. Por lo tanto, se reservaba el Estado siempre el beneficio de exclusión, que sabéis que es característico de la fianza simple. Es decir, a mí, si no me cubre hasta aquí el deudor principal, tiene derecho el acreedor a reclamar al avalista, si es solidario, la totalidad. Si es un avalista subsidiario, solo le puede reclamar una vez se han agotado las posibilidades de cobro o de patrimonio en el deudor principal. Otro punto a reflexionar sobre las sociedades de garantía recíproca es lo de la discutibilidad de la legislación como solucionadora de problemas. Es decir, el legislador no proporciona siempre soluciones. En España se dice, y se dice con demasiada frecuencia, y yo creo que es un poco producto de un cierto infantilismo jurídico, cuando se dice aquí hace falta una ley. Créanme, no hacen falta leyes, sobran leyes en España, y yo creo que en una buena parte de los países del sistema o familia de derecho romanizado. Estamos viciados en creer que todo se soluciona con el legislador. No, se solucionan muchas cosas haciendo cumplir las leyes, por lo tanto, teniendo una buena administración y una buena administración de justicia, es decir, un poder ejecutivo fuerte y un poder judicial fuerte y solvente, que pueda atender a las necesidades de la aplicación del derecho. En este sentido, la legislación que se ha promulgado y se ha intentado aplicar de las sociedades de garantía recíproca es una lamentable continuidad de tentativas y de fracasos, de promulgar un decreto, de sacar una orden ministerial para tapar un agujero sin tener en cuenta la globalidad del sistema. Es decir, en el mundo, en el sistema de caución mutua, que es al que os he traído esta tarde, os aseguro que el legislador, sea a nivel de poder legislativo en pleno sentido de la palabra, sea como legislador delegado a través del gobierno o a través de cualquier departamento ministerial, no es el solucionador de los problemas. Las soluciones de los problemas están en otro sitio. Las leyes deben ser lo suficientemente amplias y flexibles para dejar la iniciativa social en marcha, sobre todo en materias empresariales, sobre todo en materias de construcción empresarial, de creación de riqueza a través de la actividad económica. Y ahí es donde se equivocó el legislador, y donde hasta cierto punto hay que reconocer que la etapa, digamos, que se cubre a partir de 1982, con el cambio, digamos, de la UCD al PSOE, la intensidad de legislación ha disminuido mucho. En este sentido, hay que reconocer que las nuevas Cortes españolas han sido lo suficientemente prudentes como para no legislar con la abundancia que lo habían hecho antes, y la propia administración ha sido mucho más cauta y ha dejado eso que es tan necesario en el mundo empresarial y sobre todo en el mundo del derecho, y es que las fuerzas sociales generen por sí mismas las soluciones, o al menos propicien ellas mismas lo que podríamos llamar
los anticuerpos ante los defectos o ante las intemperies que se encuentran siempre en todo ambiente. Otro aspecto sobre el que os quería llamar la atención es el de la profesionalización de la fianza. En este sentido, la profesionalización, esta que se ha intentado realizar a través de las sociedades de garantía recíproca, no deja de ser un cierto contrasentido. Es decir, yo algunas veces he nombrado, y lo voy a hacer aquí también, dos frases de un libro, naturalmente el más famoso de los libros, cuando se dice en uno de sus capítulos algo así como: quien sale fiador de un extraño conocerá la angustia. O bien esta otra idea, o este otro pensamiento: el hombre falto de seso es el que sale fiador por su prójimo. Esto está escrito en el Neolítico, prácticamente, es la Biblia esta. Y naturalmente un pueblo, y en unos momentos en que habían ya superado la etapa del egoísmo del hombre primitivo, y sin embargo, claro que podemos pensar, estamos en el pueblo judío, que es sumamente prudente y más en las cuestiones financieras. Su calificación del fenómeno de la fianza o del aval era completamente negativo. Hoy en día, ¿quién sale fiador? ¿Quién sale avalista? Generalmente sales por obligación, o por devolver un favor, o porque piensas pedirlo un día. Pues bien, hay sociedades avalistas, se ha profesionalizado el aval. Pero claro, la profesionalización del aval requería un esfuerzo por parte de la sociedad en general, no de la de garantía recíproca, sino en general, y sobre todo del contexto financiero que no ha habido. En España todavía somos muy insolidarios. Nos falta una maduración muy amplia para que realmente los medios con que contamos sepamos utilizarlos adecuadamente. Y en este sentido no voy a deciros, o no quiero significar, que es el Estado un gran benefactor que nos está proporcionando unos medios para fabricar una España mucho mejor. No, precisamente al contrario, está muchas veces entorpeciéndolo con una legislación muy poco adecuada y a veces dando un ejemplo la propia administración que no es el más adecuado para los ciudadanos. La crítica va, que os apunto, a la sociedad, no como alabanza del Estado, que lo dejo a un lado, sino porque estoy aquí en un ambiente, al fin y al cabo, empresarial. Por lo tanto, para mí lo importante es la iniciativa privada, el hombre en sí o la agrupación de personas, y en este sentido me permito deciros: las sociedades de garantía recíproca tienen un futuro muy imperfecto precisamente porque ha habido una insolidaridad tremenda, porque la hay en España, no para este tipo de cosas, sino para muchas otras. No se las entiende. Mirad, las entidades crediticias han visto en las sociedades de garantía recíproca nada menos que un competidor. O sea, el propio que avalaba, que asumía la carga de que aquel crédito, aquella póliza de préstamo, aquella línea de descuento, si fracasaba, si había un impago, lo cubriría la sociedad de garantía recíproca, que era su negocio en cuanto a actividad económica, no en cuanto a rendimientos, pues lo veía como un posible competidor. Nos ha costado muchísimo, y todavía nos cuesta, convencer a los bancos que se acerquen a nosotros. Hemos conseguido, por ejemplo en Barcelona, tenemos entre socios protectores 2 bancos, pero ninguno de los 2 ha asumido la función de sentarse en el Consejo de Administración, no ha querido. Las cajas de ahorro sí, estas han tenido una actitud más, digamos, condescendiente. Tal vez su contacto o su enraizamiento en el ahorro popular pues les ha llevado a ello, o yo creo que también su espíritu empresarial les ha hecho ver que la clientela estaba en la pequeña y mediana empresa y han tenido que lanzarse más a ello. Pues tenemos consejeros cajas de ahorro, pero en general gran insolidaridad. Y no obstante, la gran oportunidad, y se dan cuenta de ello los empresarios que vienen a nuestro Consejo de Administración, porque procuramos que sea rotativo, que entren, que vayan cambiando los miembros del Consejo de Administración, que son al fin y al cabo los que en el propio Consejo o en una comisión ejecutiva deciden la concesión de avales y lo estudian allí expediente por expediente. Cada 15 días nos reunimos
Y entonces allí se deciden los expedientes, como en una comisión ejecutiva cualquiera de una entidad de crédito, cómo se dan los avales, qué contragarantías se prestan, y entonces allí la opinión de una entidad de crédito, naturalmente representada por apoderados de la misma, generalmente del área financiera o crediticia de la propia entidad, pues allí se contrastan puntos de vista entre empresarios y entidades de crédito, y a veces instituciones, como las que os he nombrado, de Cámara de Comercio, uniones patronales, etc. Y a veces la propia administración. La Generalidad de Cataluña la tenemos también como consejero y socio protector, y el Ministerio de Cultura igual. Pues de ese contacto nace una confianza, pero claro, eso son unas cuantas personas. Pero esto reflejado en el ámbito social, cuesta muchísimo hacer entender a los bancos que nosotros somos un elemento coadyuvante y que además les podemos dar un complemento que ellos no tienen, que es el análisis empresarial, que ahí está el meollo, ahí está, digamos, el secreto, si es que alguno hay, en las sociedades de garantía recíproca. El sistema de caución mutua, si tiene una originalidad, lo tiene precisamente en que, para conceder su aval, no se limita al análisis de la solvencia económica, que es lo que se hace en cualquier entidad de crédito, y se acaba allí. No. Para nosotros esto es el primer punto, pero luego hay otros, y es la solvencia empresarial o industrial. Es decir, ¿hasta qué punto hay producto? ¿Hasta qué punto hay mercado? ¿Hasta qué punto hay, digamos, gerencia, gestión adecuada? ¿Hasta qué punto hay porvenir en la empresa aquella? Esto es lo que llamamos solvencia industrial o empresarial. Esta es la solvencia que, como sabéis, en Europa se ha estipulado ya como una norma también fundamental, lo del balance social. Aquí seguimos todavía en los pañales del análisis económico, empeñándonos en que solo las cifras de un balance nos dan el reflejo de la empresa, y estamos equivocados. Pues bien, esto es lo que forma parte del sistema de caución mutua, su aportación al tejido financiero y, en definitiva, sus posibilidades de mejorarlo. Y por último, lo de las ayudas oficiales, que, como antes también lo he puesto como punto final de exposición de característica peculiar de las sociedades de garantía recíproca, y con ello cierro ya, y creo que me he excedido mucho del tiempo a emplear, quería puntualizaros dos ideas. Una, en España, hacia el año 82, por ejemplo, cuando llevábamos la sociedad mía, digamos, permitidme que lo diga así, para entendernos, Ceaval, llevaba en funcionamiento 2 años, la constituimos en el 80. Habían en España aproximadamente, no diré el doble de las sociedades de garantía recíproca que hay ahora, pero casi. Se crearon, como suele ocurrir en las sociedades así un poco infantiles como la nuestra, como setas. Todo el mundo quería hacer lo mismo porque era el negocio del momento, negocio que no existía, naturalmente. Se diseñaron casi todas ellas a imagen y semejanza de lo que el Ministerio de Industria hizo que se diseñaran, porque el Ministerio de Industria, a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, el INPI, en abreviatura, ofreció para la constitución de cada sociedad de garantía recíproca una aportación muy sustanciosa de capital social. Y entonces el INPI, naturalmente, contribuía al diseño de la sociedad. Y entonces el diseño de la sociedad era, pues, que se abarcara el mayor número posible de empresas. Por lo tanto, aunque el decreto legislador permite que las sociedades de garantía recíproca se constituyan sobre sectores económicos determinados, permite esto, no obliga a ello, pero viene a decir que esto es muy necesario, y el modelo francés es completamente sectorial, porque es la única manera, en definitiva, de conocer la solvencia empresarial o industrial.
que es el conocimiento de la empresa y del producto, porque si, y cerraré enseguida el paréntesis, se trata de solvencias económicas examinando balances, estamos al cabo de la calle en un momento, pero si además de esto hay que conocer la solvencia industrial o empresarial, hace falta profundizar y hace falta poder conocer la empresa, y en un cierto tiempo rápido, si no el informe ya se prolongaría demasiado, pues el Ministerio de Industria, a pesar de haber una legislación que señalaba el sectorialismo como la base de las sociedades de garantía recíproca, el Ministerio de Industria, a través del INPI, instituyó la fórmula intersectorial, es decir, que la mayoría de las sociedades de garantía recíproca constituidas en España eran intersectoriales, es decir, lo mismo avalaban a una fábrica de muebles que un bar, que un colmado, que un topless, como cualquier otro tipo de industria, una sala de fiestas, es igual. Resultado, que la única manera que había de poder atender o, digamos, prever o proveer los impagos era a base de hacer la dispersión del riesgo, es decir, hacer el mayor número de operaciones posibles de aval, que eso no es más que la técnica actuarial de seguros, es decir, una sociedad de garantía recíproca se acababa convirtiendo en una sociedad de seguros. La nuestra, FEAVAL, se dedicó desde el año 80 hasta hace recientemente poco, hasta el 89, se ha dedicado exclusivamente a la industria metalúrgica en Cataluña. Nos ha ido bien, hemos sobrevivido muchas tempestades y hemos tenido saldos bastante, francamente buenos. Ahora, a partir del año 89, precisamente por la solvencia de nuestra sociedad, el Ministerio de Cultura nos propuso que ampliáramos la actividad nuestra de aval a las empresas editoriales de toda España. Naturalmente, al decir de toda España, quiere decir en un 80% Madrid y Barcelona, y el resto entre Bilbao y Sevilla, y Andalucía, también hay algunas más, pero el núcleo principal de editoriales entre País Vasco, la Andalucía occidental, Madrid y Barcelona. Esto, y se acaba el mundo editorial aquí, en cifras importantes. Y entonces ampliamos nosotros al mundo editorial las actividades nuestras. Entonces nosotros nos convertimos en intersectorial, pero solo de dos sectores, el industrial metalúrgico en Cataluña y el mundo editorial en toda España. Pues bien, estas ayudas del Estado, que fue en esa fase de promoción, se han convertido luego en que, al ver el fracaso de las intersectoriales, o sea, de la mayoría de las sociedades de garantía recíproca, el Estado solo vio una solución: que las comunidades autónomas financiaran a las sociedades de garantía recíproca, pero poniéndoles un requisito: una sociedad de garantía recíproca por comunidad autónoma, y entonces ya la apoyaremos. Naturalmente, esto significó que cada una de las comunidades autónomas apoyó financieramente y saneó a la sociedad de garantía recíproca, que era el resultado de fusionar varias. Por ejemplo, aquí en Andalucía están todavía en un proceso de fusión de la de Córdoba con hay dos en Sevilla, si no mal recuerdo, las están fusionando. Pero, por ejemplo, en Aragón ya se han fusionado, habían 3 y solo queda una. En Cataluña habían 3 y solo queda una, pero no por fusión, sino porque las 2 intersectoriales que habían desaparecieron, o como decimos habitualmente, se fueron al cielo o al infierno, desaparecieron. Y no las quisimos absorber nosotros, porque tenían un pasivo tan enorme que o lo absorbía la administración pública o que allá se quedaran los bancos esperándolo. Nosotros no quisimos la operación, digamos, de absorción de esos pasivos, aunque la Generalidad nos ofrecía unas condiciones económicas aparentemente atractivas, pero allí iba. ¿Qué se ha conseguido con estas ayudas económicas? Que las administraciones autónomas, que las comunidades autónomas, a través de esas administraciones, hayan puesto su poder en estas sociedades de garantía recíproca. Entonces ya volvemos al pez que se muerde la cola y volvemos a estar en esta España que
quiere ser muy individualista porque lo siente, pero en cuanto tiene necesidad de algo, pide enseguida ayuda a la administración, y cuando la administración se le ha metido en casa y se ha puesto sentada en su casa y ha dicho aquí mando yo, entonces viene, digamos, las quejas por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil en general, es decir, ¿y qué hace el Estado metiéndose en esto? Pues bien, hace esto. El Estado aprovecha cualquier hueco, y el Estado, naturalmente, tiene una capacidad fagocitaria que le lleva a querer absorber todo lo absorbible. Y, en este sentido, creo que a vosotros, estudiantes de ciencias empresariales, que os preparáis para luchar en ese frente, debéis tener muy claro que junto a todas las fórmulas de equilibrio social, de equilibrio de fuerzas en la sociedad incluso, no debéis perder nunca de vista que la iniciativa privada es el único motor auténtico que puede dar respuesta y soluciones a la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día planteados. Si no es así, si tenemos que echar mano continuamente de fórmulas mágicas o más o menos mágicas que nos proporcionen sobre la base de dogmas predeterminados por hombres de laboratorio que creen que de una doctrina pueden aplicarse soluciones, mientras no nos ciñamos pues a lo que es realmente la consecuencia inmediata de aplicar el sentido común a cada uno de los problemas, mientras, dicho con menos palabras, no tengáis en cuenta que la iniciativa privada es la clave y la única solución para generar realmente un nuevo mundo empresarial, y para ello saber utilizar esos instrumentos que nos ha legado esta cultura, que vamos dejando los que ya nos vamos haciendo mayores atrás, para que la recojáis vosotros. Muchas gracias. Agradecemos sinceramente al profesor Ribó pues su voluntad de espíritu y exposición, así como la mayoría expositiva de la misma. Como antes había casi al comienzo, pues al punto de copia, por si hay alguien que quiere intervenir en eso.
Entiendo la pregunta. En este sentido, al primer interrogante, ¿será menoscabo? Entiendo la pregunta, sí. ¿Puede ser menoscabo para la libertad empresarial de las sociedades de garantía recíproca el que el Estado sea la administración central, sea la administración autonómica, en definitiva es el Estado, intervenga en la manera esa, ayude en la forma dicha? La respuesta es sí. Por eso he hecho esa reflexión y he querido traerlo con esas palabras finales de exhortar a no confiar demasiado en las soluciones del Estado, a procurar encontrar soluciones por nuestra cuenta, a desear que el Estado intervenga menos desde el momento ya de legislar, que no legisle con tanto detalle, que deje un margen de confianza sobre todo en lo que es actividad empresarial, que legisle el mínimo imprescindible, que confíe en las fuerzas sociales, en la sociedad civil para crear, porque si no, el organismo vivo se tuerce y se busca más la trampa. El Estado no debe partir de la base de que el ciudadano es malo. El Estado lo hace. La primera pregunta, por lo tanto, ciertamente va en menoscabo y es de lamentar. La segunda pregunta, ¿quiere esto decir que, o sea, lo de la ayuda, que la solvencia de estas sociedades es dudosa? La respuesta también es sí. Precisamente porque la viabilidad empresarial de estas sociedades no existe. Lo digo así de claro. No tienen producto. Solo pueden subsistir con ayuda del Estado. Pero, y ahí está el gran problema, o llamémosle el equilibrio a encontrar entre un Estado que sea consciente de que, aunque él ayude a aquellas sociedades, no sea para ejercer el poder allí, que confíe en ellas. Me voy a explicar más, y con ello agradezco la pregunta, porque, bueno, las dos preguntas, porque me permiten llamar la atención sobre algo que quería también haber dicho, pero que naturalmente pues hay mucho material a decir de eso, y tal vez me estoy dando cuenta, y abro un paréntesis a los ilustres profesores que tengo aquí, que realmente tendría uno que hablar en una conferencia de algo que no sabe y así procurar, entonces acabaría enseguida, o se ceñiría. No es que yo sepa mucho de ello, pero tal vez el exceso de experiencia en esto me lleva a lo mejor a olvidar o a no ver cosas de mayor importancia de cara a los que pues no habéis vivido como yo este tipo de experiencia empresarial. Pues bien, a lo que iba, efectivamente las sociedades estas no tienen en sí mismas una gran solvencia. Ahora digo, el Estado debe saber encontrar la fórmula para el Estado, ojo, repito, administración central, administración autonómica. A mí me es igual, es tan Estado para mí don Felipe González como don Jordi Pujol, me es igual, los dos son Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la administración pública, a través de cualquiera de estas entidades, me ayuda en una sociedad de garantía recíproca, a cambio quiere poder. Y entonces ya me ha fastidiado. Y entonces me podéis decir, y yo mismo me puedo plantear, bueno, entonces si quiero que me ponga dinero, pues al menos lo que tengo que soportar es que me manden. Ojo, no es así. ¿Por qué? Porque fijaros en una cosa, si no existieran las sociedades de garantía recíproca, el índice de fallidos que hay en las entidades de crédito, ¿quién lo asume? En definitiva, el Estado. La propia entidad de crédito primero, y luego el Estado en todo caso, sobre todo si es dinero oficial, si es banca oficial. Lo asumimos los contribuyentes. Pues bien, ¿qué hace la sociedad de garantía recíproca en todo esto? Pues procurar que este déficit sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos el riesgo desde el punto de vista de la solvencia empresarial o industrial. Por lo tanto, minimizamos, como dicen los economistas, o procuramos minimizar al máximo, valga el contrasentido, el riesgo, por lo tanto, el fallido. Por lo tanto, le estamos haciendo un servicio al Estado y a la sociedad. Por lo tanto, a cambio que no me pidan poder, le estoy haciendo un favor al Estado. Ahora, el Estado, en aquello que yo no puedo atender, pese a el servicio que monto, con el máximo de cuidado para conceder avales,
por lo tanto, con las máximas precauciones para que no quede aquello impagado. Por lo tanto, para procurar que el dinero mismo que yo tengo aportado al fondo de garantía por los propios empresarios no se malgaste, en aquello que yo no puedo atender, aquello no tiene que ser pagado con el capital de la sociedad, tiene que ponerlo el Estado, porque yo ya le he ahorrado dinero. Yo soy muy malo en cifras y no os lo podría explicar, pero os aseguro que esto que os he dicho así de una manera muy esquemática y muy vulgar, dicho por compañeros míos del Consejo de Administración que son economistas o ingenieros industriales, me lo han demostrado en números. Es así mismo. Por lo tanto, tenemos derecho a pedir que estamos cumpliendo, además con una función sumamente triste y penosa del Estado. Y es algo que en la sociedad es necesario, alguien que minimice al máximo los riesgos. Pues eso es lo que estamos haciendo. Eso es. ¿Hay más intervenciones? Perdón, es que... Pues el acceso a una sociedad de garantía recíproca depende si te refieres ahora a integrarte como socio, ¿a esto? Bien, pues para ser socio, como antes he dicho, hay dos tipos de socio, el partícipe y el protector. Entonces el partícipe necesariamente es el que debe ser empresario. En la legislación actual española obliga a que sea empresario. ¿De qué sector? Pues lo dicen los estatutos de cada una de las sociedades. En la nuestra, por ejemplo, si el acceso tuviera que ser en nuestra sociedad FEAVAL, tendrías que ser necesariamente una empresaria, una empresa industrial del metal, también del plástico admitimos, o sea, las que tienen semejanzas, ¿verdad?, con el sector metalúrgico. Ya sabéis que hoy en día, al menos los analistas económicos, dicen que esos sectores por materias primas usadas ya está un poco desfasado, más bien se habla de criterios para aplicar para diferenciar sectores en la forma de trabajar, ¿verdad? En ese caso, pues, la metalurgia y el plástico tienen unas semejanzas funcionales. Yo no entiendo mucho en eso, pero algo he captado. Pues bien, tendrías que ser una empresa metalúrgica o del plástico domiciliada en Cataluña, porque en el ámbito, como te he dicho, geográfico también estamos limitados. O bien ser una editorial y entonces en cualquier lugar de España. Y entonces podría ser socio partícipe. Entonces tendrías que adquirir una parte del capital, lo que se llama cuotas sociales, no se llaman acciones, se llaman cuotas sociales, que son partes alícuotas de capital, cuya cifra mínima de la cuota, el valor nominal, son 20.000 pesetas. Tienes que desembolsar el 50% de esta cuota, que te da derecho a ser socio, y con ello ya ingresas como socio. Luego, para obtener un aval, tienes que solicitarlo y en todo caso ya me referiré luego a ello. Ahora, si quieres entrar como socio protector, sencillamente, pues basta que te admitan como tal. No hace falta que seas el empresario de la industria metalúrgica o del plástico en Cataluña, o que seas de la industria editorial en cualquier lugar de España. Puede ser lo que sea. Yo, por ejemplo, soy socio protector de esa sociedad. Y lo soy no por ganas de ser socio, sino porque para ser consejero, como os he dicho antes, hace falta ser socio. Y entonces, naturalmente, pues soy socio protector y puedo ser consejero, así. Ahora, el acceso, no sé si también la pregunta tuya... bien, entonces es lo mismo el caso del socio protector, accede suscribiendo y naturalmente desembolsando también una cuota social. Ahora, el socio protector no tiene derecho a obtener aval, ¿verdad? Entonces, también he de decirte una cosa, claro, allí en la sociedad de garantía recíproca nuestra, la única persona física que es socio soy yo. Y era por una necesidad, naturalmente quise que el Consejo de Administración lo admitiera por unanimidad, si no, no me hubiera comprometido. Yo me quedaba como asesor jurídico, pero quisieron que fuera secretario consejero y por lo tanto tuve que hacerme socio de ello. Ahora, los demás, naturalmente, se presenta allí, pues, otra persona que no tenga una justificación como persona física estar allí y no lo admitirán. Se admiten más bien entonces o grandes empresas o instituciones o entidades de crédito, ¿verdad? Entonces, la pregunta tuya no sé si también comprende o no, pero ya lo digo así por
por atender también un punto que no he tocado, ¿qué pasa para obtener el aval? O digamos, ¿cómo se accede no a la sociedad, sino al servicio que da la sociedad? Pues se formula una petición de aval, naturalmente hay unos formularios que se reparten en la sociedad, y entonces allí el socio partícipe solicita el tipo de aval para la operación que quiere. Entonces hay toda la variedad, porque los servicios, digamos, de garantías que prestamos abarcan todo el abanico de garantías personales, no reales, o sea, todo lo que es afianzamiento. Por lo tanto, el afianzamiento en el lenguaje mercantil, o la garantía en el lenguaje civil más amplio, ¿verdad? Y aval porque es la palabra que en el lenguaje bancario ha quedado consolidada de lo que es el afianzamiento cambiario, ¿verdad? Pues bien, entonces cualquiera de estas es suficientemente clara. Cubren todo el abanico posible de aval comercial, que es el que propiamente se proyecta sobre una deuda de dinero. Por ejemplo, es un aval comercial el que avalemos nosotros, la CEAVAL a un empresario que compra a un proveedor una determinada materia prima y le tiene que pagar en unos plazos determinados. El vendedor quiere una garantía, pues nosotros avalamos aquello. Esto es un aval comercial. Un aval financiero es el que se da ante una entidad de crédito, en la línea de descuento, en una póliza de crédito, en un préstamo. Y poca cosa queda más. Bueno, ahora hay figuras mixtas, que es el préstamo crédito o crédito con vencimientos periodificados, en fin, todas esas historias, pero en realidad gira alrededor de esas tres fórmulas, esencialmente. Y luego está el aval técnico, que es tal vez el de mayor interés y el de mayor rendimiento, y en el que más nos podemos lucir por el conocimiento de la solvencia empresarial. El aval técnico es, dicho así llanamente, es el contrapuesto al aval comercial, o sea, lo que es garantizado en el aval técnico no es una prestación de dinero, sino una prestación no de dinero. O sea, llamamos aval técnico cuando el cliente, por ejemplo, el socio partícipe nuestro, un fabricante, por ejemplo, de tornillos, pues recibe un pedido, un gran pedido, y el que le ha formulado el pedido, su cliente, le hace un pago avanzado, porque hay que comprar maquinaria nueva, hay que comprar mucha materia prima, etcétera. Posiblemente el ejemplo de los tornillos no sirve, pero es que yo no entiendo casi nada en industria, pero imaginaros algo que se necesita una prefinanciación, como se dice, ¿verdad? Pues entonces el propio cliente hace un pago avanzado, un pronto pago, hace un pago, pero quiere una garantía de que realmente en un plazo determinado se le entregará el producto ya, ¿verdad? Entonces fijaros que lo que quiere que le garanticen es no que le paguen dinero, sino que le entreguen tornillos, y si no, que le paguen una cantidad, casi una cláusula penal, digamos, Esto es un aval técnico. O sea, el aval técnico es aquel por el cual se responde no de una prestación económica, sino de una prestación que no es económica, es un producto, un servicio, etcétera, aunque en definitiva y en último término se convierta naturalmente en una prestación económica, porque la sociedad de garantía recíproca no va a asumir la prestación de fabricar los tornillos, como se puede suponer, ¿verdad? Y entonces, una vez se ha diseñado cuál es la operación en la que quiere ser avalado, hay que fijar el importe, hay que fijar los plazos, y entonces la empresa peticionaria de este aval, o sea, nuestro socio partícipe, ha de rellenar unos impresos, ha de dar una serie de datos, y además de hacerle un estudio y análisis económico, nosotros enviamos analistas especializados a la empresa para que la visite, vea el producto, conozca, hable con clientes, hable con los bancos, etcétera. O sea, se hace pues un análisis dentro de lo posible, lo más exhaustivo posible. Y hecho esto, se ve la viabilidad del aval.
Y entonces el director con sus técnicos elabora unas propuestas y estas van al Consejo de Administración o a su comisión ejecutiva según las cuantías. Y allí los consejeros decidimos la concesión o no. Condiciones económicas, pues hay unos gastos de estudio. Y aquí ya se me ha olvidado completamente cuáles son las cuantías, por eso traje los estatutos de nuestra sociedad para poderos decir esto. Vamos a ver dónde está eso. Régimen de aportaciones. Hay un gasto de estudio y luego una comisión de aval, que se llama. Pero además tiene que hacer aportación al capital complementaria por razón de las garantías, que según dicen nuestros estatutos, en el artículo 29, dice así: los socios partícipes, a efectos de obtener la garantía de la sociedad, deberán contar con una participación en el capital social en proporción al importe de las deudas objeto de garantía y equivalente como mínimo a una cuota para cada 2 millones de pesetas o fracción. Se refiere naturalmente a la cuantía del aval, ¿eh? Esos 2 millones es la cuantía del aval. Y luego hay lo que es la aportación al fondo de garantía. Y el fondo de garantía, como os he dicho antes, es actualmente un 5% lo que se le pide al socio partícipe, 5% del importe avalado. Cuando es una garantía técnica, en definitiva, como también se dice cuál es la cuantía que tendría que pagar la sociedad o el propio socio en el caso de que no pudiese cumplir la prestación en especie a la que se ha comprometido, pues es sobre el importe ese de cuantificado, que se pone siempre unas cantidades exactas de dinero. La comisión me parece que es el 1% y los gastos de estudio es el 0,50%, siempre referido al importe de la cuantía del aval, ¿eh? Y los gastos de estudio me parece que se le hacen pagar una mitad por adelantado antes de verificar el estudio, o sea, cuando solicita el aval, y la otra mitad cuando se le concede el aval, porque si no se le concede ya no se le cobra el otro 50%. Claro, en definitiva estamos hablando de una sociedad que actúa sobre los criterios de economía de servicios, no es una sociedad con afán de lucro, ¿eh? Pensad que en Francia el modelo francés son sociedades cooperativas, eso ya lo dice todo. Es otro modelo que se dejó allí arrinconado y aquí se quiso traer más bien al modelo de las sociedades capitalistas, lo cual también creo que fue un error. Le he contestado, me parece que más de lo que había pedido. ¿Usted quería algo? De acuerdo. Sí, vamos a ver. Por una parte, la aportación del socio protector, incluso se le llama así en lenguaje familiar, en el mundo de la caución mutua, les llama socios capitalistas, porque en realidad lo único que hacen es aportar capital. Ahora, tened en cuenta que no aportan capital para beneficios, sino que el beneficio que obtienen es el beneficio de la información, que es importantísimo. Información, diría yo, recíproca, o sea, nosotros nos valemos también en las reuniones del Consejo, de la Comisión Ejecutiva, que está hecha
por miembros del propio Consejo, solo que más restringido, pues las sociedades estas, cuando conceden el aval, a ver, perdón, que se me ha ido el santo al cielo, la pregunta era, exacto, de los beneficios. Entonces, realmente las sociedades estas, cuando estiman que la aportación del socio protector merecería, y lo tenemos en los estatutos y está en la normativa, merecería una retribución, ya os he dicho que tiene una retribución limitada. Ahora, las propias entidades, que en su mayoría son instituciones que están en las sociedades de garantía recíproca como socios protectores, han asumido que no van a unos dividendos. Eso por descontado. Ahora bien, ¿qué ocurre con el socio partícipe? Entonces, este no solo tiene como mínimo una cuota para poder ser socio, sino que además, cuando, como os he dicho hace un momento, realiza una operación de aval, debe hacer una aportación complementaria al capital social, ¿verdad? Y esa aportación complementaria pues significa tener más dinero inmovilizado allí. Bien, este dinero, si lo tuviese durante el plazo de tiempo de vigencia del aval que representara un ejercicio, a lo mejor podrían haber dividendos, pero es que no los hay en la sociedad. Porque todo lo que pueda ser, más que dividendos, lo que puedan ser resultados positivos, se reinvierten para mejorar los servicios, o bien para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Y qué pasa con el fondo de garantía? En el fondo de garantía, lo que está allí puesto también debe dar un rendimiento. Está previsto en la legislación y está previsto en los estatutos. Entonces, en el momento en que el socio cancela una operación de aval, tiene derecho a la recuperación de las cuotas complementarias de capital social, aquellas que suscribió por motivo del aval, no a la que le da derecho a ser socio, esa no la puede tocar, pero las otras las puede recuperar. Y también tiene derecho, digamos, teórico, a recuperar el fondo de garantía. Y tiene un derecho teórico a recuperarlo con intereses, o sea, incrementado con intereses, pero ha de haber la posibilidad entonces de que realmente no se haya echado mano del fondo de garantía para pagar otras cosas, digamos, otras deudas de otros socios, ¿me comprenden? O sea que, planteándolo en un estado químicamente puro, digamos, de solvencia, pues realmente el socio partícipe, una vez se ha cancelado la operación en el que se le ha avalado a él tiene derecho a recuperar las cuotas complementarias y además al final del ejercicio, por el plazo que tuvo aquellas cuotas a disposición de la sociedad, puede tener derecho, si hay resultados positivos en la sociedad, a un reparto dentro de los límites que se marca la propia legislación. Y naturalmente, en cuanto al fondo de garantía, no solo tiene derecho a recuperar lo que él aportó, sino además los intereses derivados de aquellos fondos de garantía que son invertidos de acuerdo con la legislación vigente y de acuerdo con los estatutos. Pero todo eso ha de ser posible en tanto en cuanto hayan unos resultados positivos. Y naturalmente los resultados positivos no son demasiado frecuentes. Perdona, ¿quieres decir que no les es atractivo? No, si estoy conforme. Exacto. Es que no lo debes ver como una inversión, ni mucho menos. Por eso, el derecho a acceder está circunscrito a una sola cuota, digamos, no tiene que hacer una aportación importante a capital. Es casi acceder a un club, es acceder, digamos, a una comunidad de servicios. Lisa y llanamente es esto. Ahora, por otro lado, esta empresa pequeña y mediana piensa que
os he contado un lado negativo, ya os lo he dicho desde el principio, pero hay lados positivos. Tú sabes la facilidad para ellas de cuando ella es conocida y es solvente, es que a veces en pocas horas se obtiene un aval, sobre todo cuando se le conceden líneas de avales por parte de la sociedad como tenemos establecido. O sea, quiero decir que no hace falta reunir a la comisión para conceder avales, sino que se le conceden unas líneas de avales que se van instrumentando luego en las operaciones concretas. Entonces, para ella es muy cómodo. Luego ocurre otra cosa. La parte también triste y la parte pues un poco, digamos, penosa. ¿Qué pasa cuando el socio partícipe no cumple frente a la entidad de crédito, supongamos, y está avalado por Ceaval o por otra sociedad de garantía recíproca? Pues Ceaval paga y luego nosotros lo buscamos a él, ejercitamos el derecho de reembolso o la acción subrogatoria, cualquier mecanismo de esos. Pues bien, lo que hacemos nosotros reclamándole, y a pesar de que ejercitamos todo lo que podemos en derecho, no es el trato bancario, pero con mucha diferencia. El banco, en cuanto tiene un impago, a poca experiencia que tengáis de esto, sabréis cómo ejecutan los bancos. Esto no lo tiene una sociedad de garantía recíproca, porque además es socio de allí. Sabemos su problemática muchas veces, y entonces, más que ir a buscar la ejecución inmediata para sacarle a lo mejor a subasta los bienes y llegar antes que otro le vaya a embargar, lo que procuramos es reconducir la operación, reconducirla para salvarle, incluso a veces con algo tan herético en el mundo financiero como es poner dinero bueno sobre dinero malo. O sea,